Bueno, esta, como no nos alcanzó el tiempo, el día de ayer, el día del lunes, con los teóricos, sí, el día de ayer, bueno, un poquito era terminar estos teóricos eh, con la incorporación de, del modelo Río, ¿no es cierto? Como que es un trabajo final que le vamos a pedir eh, como parte del método de enseñanza o la postura de, que tomamos, que adoptamos como docentes, ¿no? Que incorporar la cuestión de la autoobservación, de la vivencia, es otra herramienta que utilizamos para crear como entornos educativos más integrales, más propicios y cómo aprender si uno detenta o se posiciona de esta visión más holística de la terapia ocupacional, poder ponerla en práctica, ¿sí? Así que un poco es este posicionamiento de invitar a reflexionar o integrar ya en los últimos años de la carrera la noción de modelo de terapia ocupacional. Por ahí es un poco, esta última clase tiene el objetivo de abrir puertas, preguntas, ¿no? Y un poquito este recorrido que se inició allá lejos, pero que todos los días, como el modelo río, como el río, se va transformando, ¿no? Y entonces este río que les quiero transmitir en cuanto a cómo concibo la terapia ocupacional y lo que vino a mostrarme el modelo río, todas las puntas, los fluentes, los fluentes, este, em, es un poco este trabajo que no termina, ¿no es cierto? Todavía. Entonces, por ahí entender, si bien el modelo Río es muy sencillo, muy fácil de implementar y realmente es un modelo con el que me siento muy identificada, por ahí partir de algunas preguntas, ¿no? Disparadoras de esta clase, ¿no? ¿Qué es un modelo? ¿Para qué sirve en el ejercicio del rol o en la utilidad en la práctica profesional? ¿Cuántos modelos conocen? ¿Sí? Que por ahí, mientras yo voy hablando, ustedes traten de recorrer todos los modelos que han conocido en la carrera, ¿no? Si conocen de dónde provienen estos modelos, ¿sí? Generalmente, si provienen de qué país, este, y, y también si conocen algún modelo nacional, ¿sí? Latinoamericano o nacional. Estas son las preguntas y que después me gustaría que me manden una notita o la podamos reflexionar en el cierre del teórico que va a ser el lunes que viene. Sí, porque el Ateneo es a la mañana, así que el cierre, el último cierre, lo haremos el lunes 5 de julio a las 19 horas. Después yo les voy a mandar las indicaciones, la hoja, el mapa de ruta de la actividad. ¿Qué dice Salvador Simó Algado, que es un terapista ocupacional de Barcelona, y también Rivera Toro, en un libro de Begoña Polonio López, de Conocimientos Básicos de Terapia Ocupacional, que me llevaron a pensar por ahí la noción de modelo, ¿sí? Y la diversidad que hay, no hay una sola noción de modelo. Entonces por ahí esto puede ser interesante para seguir desarrollando, ¿no? Pero lo que dice Simón Algado, dice que una profesión se distingue de un oficio, ¿no? Porque es el ejercicio de una ocupación, o sea, es una ocupación con componentes éticos, ¿sí? Para ir relacionándolo con términos de terapia ocupacional, cuyo fin, dice, es aumentar el bienestar o promover el bienestar humano y social. El ejercicio de una profesión, o sea, la práctica de esa profesión, tiene reglas, principios, fundamentos teóricos, ¿sí? Desde su especialidad. Yo coincido que el modelo CAWA también nos ha aportado en ver qué es lo que tenemos en común, a pesar de que cada uno tenga su especialidad, ¿no? Y
bases conceptuales para ejercerla, ¿no? No solamente es la teoría, sino bases conceptuales, qué entendemos por la teoría, qué lugar tiene la teoría y la práctica. Esto es importante, empezar a ver cómo nos posicionamos, ¿no? Pero donde estas bases conceptuales también, ¿no? Se fundamentan o son componentes de estas bases conceptuales, la historia y la filosofía. Me parece que este es como un posicionamiento que acuerdo con Salvador Simón. Dentro de la filosofía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, desde Polonio López hablan de que, bueno, estas cuestiones de valores, creencias, esto que nosotros llamamos también estos aspectos axiológicos, ¿no? Esto posicionarnos desde un paradigma de derechos, del paradigma social de la discapacidad, toda esta cuestión tiene que ver con los valores, desde una intervención, esto que yo también, que hay este concepto que habla Laura Golpe y Claudia Arias, ¿no? Aspectos, serían aspectos que componen la intervención, los valores, las cuestiones ontológicas, ¿no? Bueno, pero desde la terapia ocupacional, desde una terapista ocupacional, habla de creencias, actitudes, propósitos, principios, que guían las acciones o el ejercicio de una profesión. ¿Sí? La cuestión metafísica tendría que ver con lo ontológico, con las cuestiones del ser, con la cuestión de la ocupación, ¿no? Lo que significa la ocupación y el ser, ¿no? Y componentes axiológicos, como dijimos, los valores y epistemológicos. Cómo nacen cómo nace el conocimiento o cómo se construye el conocimiento de terapia ocupacional. Estos serían como toda esta cuestión, según Polonio López, constituiría lo que es la filosofía profesional. Entonces vamos a ver qué diferentes tipos de aspectos de la filosofía nos pueden ayudar a entender el rol profesional, el ejercicio del rol. Salvador Simó habla como para entender también el ejercicio y mejorar la práctica, es importante entonces cómo se organiza el conocimiento. No solamente conocer desde la epistemología cómo se construye, sino también cómo se organiza para ordenar las ideas, ¿no es cierto? Entonces, y que este conocimiento tiene que ir evolucionando, y como lo hemos visto, ¿no? Con cómo va cambiando, que parece la metáfora de Sísifo, ¿no? Que cuando llegamos a la cima otra vez tenemos que empezar y es inacabada, porque la evolución de las personas y del contexto y los cambios siempre superan a la ciencia o a las profesiones, y entonces debemos ir evolucionando como lo hace la vida y los seres humanos. Y esta cuestión, desde dónde nos posicionamos de la relación de la práctica y la teoría, es esta cuestión dialéctica, ¿no? De donde se nutren, este cuadrito, ¿no? Que me encantó, que viene del materialismo histórico o la dialéctica, ¿no? Donde dice, es teoría, práctica genera nueva teoría y la práctica y la teoría generan nuevas prácticas, ¿no? Esta relación dialéctica, donde la teoría no subyace, la práctica no subyace a la teoría, sino que se construyen y se modifican y es una construcción interdependiente. Y que es necesario, dice Salvador Simó, que es requerir constructos propios, ¿sí? Propios. Bien. Muchas veces, al ser una carrera nueva, esto que hablamos de las creencias, ¿no? Propias y ajenas, ¿no? Este cuadrito me encanta porque simplifica, y más las que tenemos más años de ejercicio de la profesión, ¿no? Esta cuestión del vacío, de la página en blanco, que surge. ¿Y qué hace? ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Qué hace una terapista o un terapista ocupacional? Así que se los dejo para que lo lean tranquilos y está muy interesante. Este power también lo voy a subir. Entonces,
desde Salvador Simó propone, ¿no? Lo toman de Kirchhoffner, de Gary Kirchhoffner, a esta manera de organizar los conocimientos, donde en la cuestión, en el nudo central de esta clasificación o de esta manera de organizar, ponen al paradigma, ¿sí? Entonces, ¿qué paradigmas compartimos, ¿sí? Una diferencia, ahora vamos a ver la diferencia entre paradigma y teoría, ¿no? Pero ¿qué paradigmas compartimos en común, ¿no? Desde como profesionales de la salud, como terapistas ocupacionales. Esto, hablamos del paradigma, si nos dedicamos a la gerontología, el paradigma de derechos, si nos dedicamos el paradigma de derechos no solamente alude a si bien tenemos a la Convención Interamericana, pero la perspectiva de derechos es un paradigma que está, que es un término paraguas, que realmente es un tema es vertebral en la profesión, ¿no es cierto? Donde nos posicionamos desde la perspectiva de derechos con el rango etario, con las personas que trabajemos, ¿sí? Y no solamente alude por eso a las teorías, sino que es creencias, valores, técnicas compartidas por toda la comunidad científica. Y otro tipo de organizaciones, políticas, públicas, ¿sí? Es compartida esta visión. Es como la ruta, ¿no? La utopía, vamos hacia allí, ¿no es cierto? Esto es a nivel paradigmático. Con respecto, por ejemplo, a la discapacidad, con respecto a un paradigma desde un posicionamiento con respecto a la vida, a la relación a la cuestión de la ocupación, la relación de la ocupación y el entorno, desde dónde nos posicionamos, con qué lentes miramos a estas temáticas. Luego tenemos modelos conceptuales eh, propios, ¿sí? Estos modelos que nos sirven como para organizar, presentar y organizar los conceptos, ordenar las categorías, simplificar. La función es describir, ¿no? Describir, identificar y relacionar. Esa sería como la función del modelo para Gary Kirchhoffner. Y luego estos modelos son propios y luego tenemos conocimientos relacionados que son de otras disciplinas que nos ayudan a entender, nos aportan conocimientos, técnicas, que nos ayudan a entender nuestra práctica profesional. Entonces tenemos conocimientos relacionados, modelos propios y paradigmas. Esto, ¿qué dice Salvador Simó con respecto al paradigma? Para diferenciarlo de las teorías, ¿no? Entonces filtra el conocimiento importante para la disciplina, ¿no? Y de qué modo que ese conocimiento debe ser integrado e interpretado, ¿sí? También define la naturaleza y alcance de los problemas con que nos enfrentamos los y las profesionales y también establece objetivos, valores, fundamentos filosóficos y éticos. Todo esto comprendería la cuestión paradigmática, ¿sí? Un posicionamiento paradigmático. Esto es como para ir diferenciando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre conceptos aplicados o de otras disciplinas, conceptos propios? Entonces, ¿no? Desde Salvador Simó también habla de que hay otra manera de entender al modelo, ¿sí? Mosey plantea, mira, que tiene que ver con las creencias, los supuestos filosóficos y los conocimientos. Un concepto mucho más amplio que se parece a un paradigma, a un posicionamiento, a una perspectiva, ¿sí? Y que los marcos de referencia derivan del modelo, ¿sí? Esta es otra clasificación, diferente a la primera que vimos, ¿no? Y que, eh, y que generan estos marcos de referencia técnicas de tratamiento de intervención. Por otro lado, esto es un recorte, o sea, si a uno le interesa seguir, habría diferentes formas de clasificar. Y ya ven que no hay una única definición de qué es un modelo. Otra clasificación, otra propuesta es de la ciencia de la ocupación, donde plantea que desde las ciencias de la ocupación, ¿sí? Surge la disciplina de terapia ocupacional, ¿sí? ¿Ves?
de la teoría de la ciencia ocupacional, surge la disciplina, que tiene teorías específicas de terapia ocupacional, los fundamentos filosóficos, y el modelo y hablaría de un modelo que iría en un aspecto como también más acorde a la primera definición, a la primera postura, donde este modelo sirve para investigar, descubrir e identificar los aspectos principales de la disciplina. Y abajo estarían los marcos de referencia, ¿sí? Bueno, miren que hay diferentes posturas. Otra cosa es el marco de trabajo que ustedes ven en discapacidad, ¿sí? No es una taxonomía, no es una teoría y no es un modelo, ¿sí? Sino que es un documento de la Asociación Norteamericana y que guía la práctica, ¿sí? Su aporte sería utilizar un lenguaje, una terminología unificada, que obviamente es dado por otro territorio. Que hay que ver si esta terminología unificada nos sirve para reflejar las necesidades que estamos viviendo en este territorio, ¿sí? Porque por eso yo siempre me pregunto, o sea, el lenguaje es performativo. ¿Cómo llamamos? ¿Cómo es cliente, es usuario, es paciente, es concurrente, participante, sujeto de derecho, sujeto de cuidado, objeto de cuidado? O sea, las palabras performan. Entonces, a mí me gustaría que nos demos este espacio para revisar si esto dado por otro territorio nos sirve o nos identificamos. Por otro lado, me parece súper interesante lo que plantea Polonio López, donde habla de marcos de referencia, ¿sí? Ellos acá en otras posiciones ven que el marco de referencia está por debajo del modelo. Según Polonio López, los marcos de referencia estarían como primero, estos pueden ser conjuntos de teorías que vienen procedentes de diferentes áreas de conocimiento, como biología, medicina, psicología, ¿no? Que brindan como sus fundamentos para el ejercicio de la práctica de terapia ocupacional, ¿sí? Y no es un conocimiento teórico que se puede utilizar en terapia ocupacional, pero no proporciona herramientas prácticas para la intervención, ¿sí? Estos serían los marcos de referencia, ¿sí? Que sirven para elaborar teoría. Otra cosa más, ¿no? Otro clasificación, ¿no? Los marcos de referencia son primarios, ¿sí? Que son teorías procedentes del conocimiento externo de la terapia ocupacional, como puede ser la medicina, puede ser la gerontología, puede ser la neuropsicología, puede ser la biomecánica, ¿sí? Marcos de referencia primarios, ¿sí? Que proceden del conocimiento externo, pero que nos enriquecen y lo necesitamos para desarrollar nuestras propias intervenciones o teorías y modelos, ¿sí? Y marcos de referencia aplicados, ¿sí? Sería un esquema conceptual que sintetiza e integra el conocimiento para ser utilizado en nuestra disciplina. Es un conjunto de suposiciones, postulados, conceptos, abordajes, herramientas, métodos, instrumentos de evaluación, ¿sí? Acá no me gusta mucho, o sea, no sería una visión, creo que puede ser, yo lo podría entender como acá habla de transición de la teoría y la práctica, a mí me gusta más una cuestión más dialéctica, ¿sí? Pero esta es la postura de Begoña Polonio López, ¿sí? Entonces, bueno, ver que entonces un movimiento, por ejemplo, en este cuadro, ¿sí? Un marco de referencia primario puede ser el biomecánico, ¿sí? Otro marco de referencia puede ser el neurodesarrollo, otro puede ser lo perceptivo cognitivo, ¿sí? Entonces, se ve en cuenta un marco de referencia más o sea, los conocimientos relacionados serían la fisiología, por ejemplo, que puede dar, o que pueden ser marcos de referencia primarios, como puede ser la psicología,
la fisiología, que dan marcos de referencia aplicados, como puede ser esto, el biomecánico, el cognitivo-perceptivo, y dan lugar a los modelos, como pueden ser integración sensorial, la facilitación neuroproprioceptiva, integración sensorial. Esta sería como el orden o cómo que se organiza el conocimiento. Marco de referencia primarios, aplicados y modelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Begoña Polonio López? Entonces, coincidiría con la noción de Gary Kirchhoffner, donde un modelo es una representación, ¿no? Describe, explica, simplifica, se integra la teoría y la práctica, diferencia los elementos que lo relaciona, proporciona una guía. Esto es, yo acuerdo con esta definición, acuerdo con Polonio Begoña López, acuerdo con Kirchhoffner, en cuanto a lo que significa, para qué sirve un modelo. ¿Sí? Son mapas, una guía, son representaciones que nos guían y nos ayudan a organizar el conocimiento y a planificar las intervenciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un recorte de esa realidad, es un recorte, ¿no? Entonces, si bien esto son toda esta noción, toda esta construcción realizada y organización de los conocimientos viene de estudios ya sea de España, iberoamericanos, o sea, y españoles, como es Salvador Simó, como es Begoña Polonio López o Gary Kirchhoffner. Si estamos en una terapia ocupacional crítica, las de epistemologías del sur, también tenemos que empezar a incorporar estos discursos de compañeros latinoamericanos que están investigando esta temática también. Dentro de la noción de modelo, desde el trabajo de esta TO Jacqueline Cruz Perdomo, que es colombiana, y en su tesis de maestría de filosofía de la ciencia, utiliza, ¿no? Hace un recorrido para estudiar esta noción de modelo en terapia ocupacional y a través de dos modelos, ¿sí? Comparativos. Entonces estudia la noción de modelo, desarrolla la noción de modelo a través de dos modelos que ella propone, como es el de Kirchhoffner, el modelo de ocupación humana, y el desempeño ocupacional realizante, que yo realmente no lo conozco, de Trujillo, o sea que es otra terapista ocupacional colombiana, así que bueno, está interesantísimo poder estudiarlo y aplicarlo, ¿no? No lo conozco mucho, no lo he aplicado, pero se los dejo, les tiro a la inquietud. Desempeño ocupacional realizante, entonces ve la cuestión en común de ambos modelos y como que los describe como como dos de los modelos que representan a la terapia ocupacional actual. Y donde dice que la noción de modelo, lo que ella llega a una de las conclusiones, es que tiene un doble propósito, ya sea práctico, como que ayuda a organizar y estructurar las intervenciones, aporta a las intervenciones, pero también aporta al desarrollo conceptual de la terapia ocupacional. ¿Sí? Bien, entonces, como que ella, otra de las conclusiones que llega, ¿no? Que dice, como ya se los planteé anteriormente y lo vimos, ya Salvador Simó hablaba de que hay diferentes tipos de noción de modelo, marcos de referencia, entonces como que también es necesario recurrir a estos autores para ordenar esta plétora de conceptos, ¿no? Entonces, dice, existen variadas versiones en que abundan definiciones sobre conceptos claves, ya sea de modelo, de marcos de referencia primarios, aplicados, paradigmas, teorías, como vimos, ¿no? Entonces dice, esto genera tensión y ante tanta diversidad y hay, dice, casos de franca oposición, ¿sí? Entonces esto es un tema interesante para seguir debatiendo y abriendo grupos de estudio.
Me encantaría eso en la facultad. Bueno, miren, todos los primeros, hace toda una recopilación de modelos, ¿sí? Bueno, eh, fíjense si conocen algunos, otros no. La recapitulación de la ontogénesis realmente no lo sabía, sí que conozco el de discapacidad cognitiva, el desempeño ocupacional que lo mencionaron ayer. Bueno, hablamos de la ciencia ocupacional. eh, bueno, bueno, ¿ves? Incorpora el modelo CAUA, ¿sí? Este, y lo que habla, ¿no? Jacqueline Cruz Perdomo en su tesis, habla eh, que la construcción, o sea, los modelos se construyen, ¿sí? Eh, y que son prácticas culturales y cognitivas de universal arraigo eh, para satisfacer la necesidad de comprender para hacer, ¿sí? Es interesante esta definición, ¿sí? Nos ayuda a conocer, o sea, se construye. Entonces va a haber tensión, se construye en el territorio, se construye o no, y que son útiles para conocer y usar, ¿no es cierto? Para utilizar y comprender el hacer. Eh, y ella analiza la noción de modelo desde la filosofía de la ciencia. Entonces rescata desde la filosofía de la ciencia dos corrientes, como que la noción de modelo desde una corriente sintáctica, de un enfoque sintáctico, que usa la ciencia, ¿no? Y un semántico modelista. Entonces plantea que desde el modelo, el enfoque sintáctico, la noción de modelo, ¿sí? Eh, que proviene más que nada de la biología, la física, la matemática, la lengua, ¿sí? El método que utiliza, ¿no? Estas ciencias más exactas, digamos, eh, parten de proposiciones y el trabajo de la filosofía de la ciencia consiste en demostrar que esas proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Entonces, no, la noción de modelo, o sea, son afirmaciones, leyes que se enlazan con otras proposiciones, ¿sí? El modelo sirve para interpretar o definir una teoría, es unidireccional, ¿sí? El contexto es de justificación, es verdadero o falso y no requiere demostración, ¿sí? Fíjense con qué, con qué objetos trabajan o con qué, cómo es este método y de demostración. Y muchas veces se nos pide este método para cuando nosotros qué dificultades a veces tenemos nosotros en comprobar la eficacia de nuestras intervenciones cuando trabajamos con variables mucho más complejas como son las personas, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, desde el método que se utiliza desde las ciencias más duras, de las ciencias más positivistas, ¿no? El objeto está separado del sujeto, entonces, y se, se pro, se propone la comprobación de estas hipótesis, que es mucho más difícil de comprobar cuando se trabaja con variables humanas, complejas, diversas. ¿Sí? Entonces, el sistema semántico modelista proviene de la física cuántica, de las neurociencias, de la lingüística, ¿no? Los modelos que se proponen para investigar, ¿no? Ya sea de la neurociencia, por ejemplo, los que hemos visto, modelos de mente, modelos de praxias, modelos de paradigma de procesamiento de la información, son modelos hipotéticos, son recortes, son mapas o estructuras, ¿no? Sistemas abstractos, o sea, como yo les puedo explicar desde la neuropsicología, que es como lo que más entiendo, ¿no? Como que este modelo sería un recorte, una hipótesis que nos serviría para comprender la complejidad de la mente humana. ¿Sí? Sería un mapa que guía, pero solamente es eso, un recorte que nos permite descubrir, comprender, acercarnos a, a esta visión del mundo, por ejemplo, de la mente o de las personas y el entorno, como
vendría a ser el modelo Caguas, ¿no es cierto? Es un recorte, un mapa, una representación simbólica que nos ayuda a entender las temáticas que nos convocan, ¿sí? Entonces son mapas, interpretaciones, diagramas, ¿sí? Son de características limitadas, ¿no? Nos acercamos por aproximación y el contexto de descubrimiento. Entonces ustedes fíjense qué noción de modelo desde la filosofía de la ciencia utilizamos en terapia ocupacional. Yo creo que utilizamos más un modelo semántico modelista que un modelo sintáctico o enunciativo, ¿sí? Entonces, este, eh, entonces como ahora lo vamos a ir viendo, teniendo en cuenta esta clasificación, qué es lo que propone Iwama y con qué enfoque ustedes lo relacionan. El modelo Cawa, el modelo Río, él propone que cada contexto nombre al río con su lenguaje, ¿no es cierto? Él si bien es japonés, él está radicado en Canadá y empezó a trabajar con este modelo cuando con sus estudiantes, él es docente, investigador, cuando tuvo estudiantes en Japón y él trabajaba extrapolando modelos, por ejemplo, canadienses de la performance ocupacional con su terminología, y los estudiantes le planteaban que era muy difícil adaptar o implementar ese modelo y la intervención de terapia ocupacional cuando el pueblo japonés tenía otra relación con el entorno y las actividades, ¿no? Como que la otra, por ahí, ahora se los leo, de una charla, ¿no es cierto? Él hablaba donde desde un modelo más norteamericano, la persona está en el centro y, ¿no? A ver, acá lo tenía, ¿no? Espérenme un cachito. Uy. Bueno, como diferenciándose, ¿no? Acá está, el cliente en el centro, el ser humano en el centro, donde está, él plantea una fuerte crítica al modelo norteamericano, ¿no? A la cosmovisión norteamericana con respecto a la noción de ocupación, a la noción ¿no? de esta cuestión de eficacia y productividad. Tenemos que rehabilitar para volver a que la persona se reinserte en la comunidad desde la normalidad, ¿no? Donde los términos fundamentales es la competencia, la habilidad, la efectividad, ¿no? Una fuerte crítica a este modelo de producción occidental, ¿no? En donde la cosmovisión japonesa con respecto a la relación del entorno es una cuestión de interdependencia, de no poder separar o no poder dividir, ¿no? El sujeto y el entorno. El entorno nos determina y esta relación es de mutualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea, la diferencia de cosmovisiones entre el pueblo oriental y el pueblo, o la visión occidental, ¿no? Y entonces vieron como otra vez surge la palabra de escribir. Hacemos un cortecito. ¿Qué me llevó a el modelo Cagua cuando lo descubro a través de la mano de Marlene Contreras y de Belén Castelli? Dos terapistas, una se dedica a cuerpo, la otra se dedica a niños, pero nos unió el modelo Cagua en cuanto a plantear esta relación con el entorno y a ponernos a pensar en la cosmovisión. Entonces, y también me llevó a pensar, ustedes vimos más adelante, donde cómo la filosofía nos ayuda a pensar, y después dije, ¿qué filosofía? ¿Qué cosmovisiones? ¿Desde dónde uso la filosofía para entender la terapia ocupacional? Si bien yo tomo la caja de herramientas de Ana María Fernández, que ella a su vez lo toma de Foucault, donde habla
esto sería como un concepto más macro, ¿no? El aspecto más, esto vimos, axiológico, filosófico a la hora de ejercer el rol, ¿no? Desde dónde nos posicionamos eh, como, como método, ¿no es cierto? Bueno, esto que habla Derrida, de construir este término que está tan de moda, que es la deconstrucción, bueno, la deconstrucción de ciertos patrones construidos y internalizados y dados como natural, como ya sea este hombre cuerpo-mente, individuo-sociedad, que viene de esta noción del modelo sintáctico enunciativo de Descartes, de, donde plantea, ¿no? Pienso y luego existo, ¿no? Entonces, como la necesidad de utilizar este método de construir para entender que los conceptos no son universales, que son construidos, y que se incorporan también estas construcciones al corpus teórico de las teorías y de las profesiones. Este trabajo de lucidar permanentemente es otra herramienta importante que habla Cornelius Castoriadis, que es, yo les digo, yo trabajo desde este lugar como terapista ocupacional, es este trabajo por el cual los hombres y las mujeres intenten pensar lo que hacen y saber lo que piensan. Es un trabajo de invitar, ¿no? a deconstruir, a implementar esta desnaturalización de los patrones internalizados de manera permanente, como docente, como terapeuta, trabajo esto, la pregunta, la interpelación, la crítica. ¿Te parece que esto es así? Está dado siempre una invitación a trabajar desde la elucidación y analizar, como dice Foucault, que las teorías han internalizado, ya sea las instituciones, las prácticas y normatividades, hay cuestiones de tensión, de poder, que las atraviesan. Entonces dije, oh, pero ¿de dónde viene toda esta caja de herramientas que, que, que utilizo de estos pensadores? Provienen de Europa, ¿no? Entonces, eso también me interpeló, me cuestionó, digo, y no hay autores latinoamericanos que me lleven a utilizar este campo filosófico, a hacerme preguntas desde un territorio más cercano, ¿sí? Es entonces que doy con este caballero que se llama Martín Orensanz y que este libro es muy interesante y muy fácil de leer, para que nos hace un recorrido desde la filosofía argentina. Empezar a utilizar y conocer autores que desde la historia, desde la filosofía, no nos han sido dados o por ahí, a veces desde la terapia ocupacional no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a estudiar. Entonces, Dussel, que es un argentino exiliado en México, dice, si la filosofía nos ayuda a pensar, dice, y es esto, hacernos preguntas, ¿no? Eh, eh, los, la gente o los pueblos, los grupos humanos se plantean preguntas, ¿no? Desde, desde en nuestro país, por ejemplo, desde hace 12.800 años, ¿no? Entonces, y que los primeros pobladores están en o sea, están en los toldos o en Santa Cruz, y que poco sabemos de estas cosas. O sea, lo que me llevó a pensar es, bueno, eh, si Huama trabaja con la cosmovisión del pueblo oriental, ¿qué cosmovisiones tenemos para rescatar de la relación con el entorno de nuestro territorio? ¿Qué empezaron a pensar nuestros primeros pobladores? ¿Sí? Entonces, por eso me llevó a ver qué relación hay entre, qué cosmovisiones hay, aparte si la historia creo que empezó antes de la colonización. Entonces, rescatemos esos saberes, que por ahí fueron ninguneados por la colonización. Esas son preguntas que me estoy haciendo. Entonces,
¿qué dice Salvador Simó? Que es alguien para rescatar, ¿no? Debemos ser capaces de situar los conocimientos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces dije, este término también está muy de moda, muy en boga, ¿no? Entonces uno dice, sí, conocimientos situados, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de construir? ¿De dónde viene? ¿Quién lo plantea? Entonces, según yo, lo que ustedes quieran, yo les voy subiendo material, ustedes pregúntenmelo, pero ¿de dónde viene esta noción de situado? ¿Sí? Entonces, nace de las teorías feministas y postcoloniales, que dice, todo conocimiento se produce en situaciones históricas y sociales particulares. Entonces, no estamos, ¿por qué necesitamos conocer filosofía e historia? Para empezar a situar o ver de dónde provienen nuestros conocimientos, de dónde vienen nuestros patrones internalizados de teoría, ¿sí? Entonces, nacen como crítica al modelo positivista de la ciencia, al sintáctico enunciativo, ¿sí? Que planteaba Cruz Perdomo, ¿sí? Eh, entonces, es una crítica, ¿no? Eh, a este modelo internalizado, universalista, occidental, patriarcal, internalizado de las teorías. Entonces, también tenemos que interpelar qué noción de modelo, de teorías, de dónde provienen y qué sostienen, qué cosmovisiones sostienen con respecto a la actividad, a la ocupación y a las personas, ¿no? Entonces, para que un pensamiento local logre situarse, ¿no? Requiere avanzar en ejercicios críticos, reflexivos, colaborativos. Por eso me gustaba esta idea de empezar a, a construir o estos grupos, debatir estas cuestiones al interno, adentro de nuestra profesión o de nuestra carrera, ¿sí? Otro referente, que es Walter Mignolo, que también fue exiliado en la década del 70, Giacomo Dussel, ¿no? Habla de un paradigma otro, ¿sí? Cómo la colonialidad, cómo nuestra historia estaba antes de no del descubrimiento, sino la colonización, ¿sí? Cómo ese orden de pensamiento occidental fue impuesto y no respetando su cosmovisión y su idiosincrasia. Y esto tiene que reverse, tenemos que tomar conciencia porque opera desde nuestro patrón de conocimientos, ¿sí? Entonces, eh, reconocer la, un pensamiento universal, desconociendo el valor de lo nuestro, reconociendo las cosmovisiones de los pueblos originarios y cómo influyen aún en la construcción de teorías y miradas con respecto a determinadas temáticas y a las personas, es importante incorporar, ¿sí? Entonces, hay desde la cuestión más científica o de las teorías, desde la academia, hay cómo opera esta mirada universal, es negando autoridad epistémica a personas o a voces que hablan desde otro lugar, ¿sí? Calificadas de provincianas, parroquiales, prerracionales, supersticiosas. Entonces, rescatar saberes ancestrales, cosmovisiones con relación al entorno y a la actividad y a la ocupación y al lugar de los viajes, ¿no? Es importante empezar a debatirlas, ¿eh? Entonces, él habla de una dominación basada en la violencia epistémica, ¿sí? Que es la naturalización de la introducción de esta cultura moderna occidental como un único paradigma válido. Bueno, Hobsbawm también habla, ¿no? Cómo incorporar la historia, ¿no? Si bien es un inglés marxista, entonces dice, dar lugar, ¿no? La destrucción del pasado, más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las de generaciones anteriores, ¿sí? Vivir una suerte de presente, sin empezar
a revisar qué pensaban, cómo fue, qué cosmovisión, o sea, ver esta pluralidad de saberes que nos atraviesan. Desde nuestro ámbito local, en nuestra universidad, tenemos a estos referentes, Juan Agüero, que está y Silvana Martínez, son trabajadores sociales, que están en el posgrado de políticas, ¿no? Políticas, ahora después se los digo, ¿no? Pero ellos hacen toda una recuperación del movimiento decolonial, ¿no? Del pensamiento indigenista, ¿no? Entonces esto me pareció como que tiene mucho que ver con el modelo Cagua, ¿no? Si bien el modelo Cagua retoma la cosmovisión oriental, nosotros tenemos mucho por estudiar qué relación tenían los pueblos originarios con el entorno, que se correlaciona con el de movimiento, la perspectiva oriental, ¿no? En esta cuestión de la relación indivisible con el entorno, ¿sí? Esta relación de agradecimiento, no de dominación de la naturaleza, sino de relación, de agradecimiento, de indivisibilidad de lo que plantea y como lo plantea el modelo Cagua. Nuestros pueblos originarios también lo presentan. Entonces, bueno, en este libro de la filosofía de Martín Lorenzán presenta, ¿no? La relación, por ejemplo, lo de los mapuches, y los guaraníes, como va describiendo esta cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dejé como la inquietud, pero como que hay un paralelo, no tenemos que irnos a Japón para entender la relación con el entorno, ¿sí? Y cómo este movimiento indigenista también desde la historia, que es como negada, otra historia que es que no es la oficial, como la de Mitre y Roca, más que nada la de Mitre, que estudiamos en la escuela, ¿no? Donde Bartolomé de las Casas es un fuerte defensor del pensamiento indigenista, que estaba en contra de las atrocidades que se cometieron contra los pueblos originarios de nuestra América Latina o Abya Yala. ¿Sí? Entonces, bueno, también rescatan todo el movimiento latinoamericano que estaba y que todo lo que han luchado y todos la riqueza que tienen todos el aporte de las personas que han contribuido a construir nuestra patria, ¿no? Y los valores, ¿no? Que impartía otra noción de colonización y de dominación, ¿no? Entonces, y que trabajaban, entonces, bueno, hay toda una cuestión, ¿no? De este movimiento decolonial que habla, ¿no? Entonces, no hay liberación sin emancipación, o no podemos hablar de construir un mundo mejor sin liberación y sin emancipación, que esto tiene que ver, ¿no? Si hablamos de empoderamiento o de emancipación, con respecto a las minorías. No dejemos de pensar que nosotros como terapistas ocupacionales trabajamos con minorías, ¿no? Minorías del género, minorías como de la discapacidad, la vejez, que no entran en este patrón occidental de, de producción y efectividad como nos quieren hacer creer de valorar la juventud y, y muchas personas que no acceden a este modelo que propone el neoliberalismo queda afuera, ¿no? Un modelo que propicia la desigualdad, la inequidad, ¿no? Entonces, todos estos valores son, estas banderas, son y son sostenidas y fueron construidas por muchos próceres, muchos militantes de nuestro país, de Latinoamérica. Bueno,
estos pensadores son que están en esta corriente, ¿no? No solamente de un pensamiento latinoamericano, ¿sí? Y otro término que me pareció súper interesante y como que es rescatar saberes que no solamente están en la ciencia, ¿no? O en los libros, sino que me encantó este término de sentipensar, que también es bastante utilizado, donde Alejandro Watt lo toma de el conocimiento popular del campesinado, ¿sí? Y como me encantó como que habla de pensar con el corazón, cómo lo sentimos en el cuerpo, nos ponemos a pensar, ¿sí? Combinamos la razón con la pasión, el sentimiento, el cuerpo y el corazón. ¿Eh? Entonces es rescatar estos sentipensares, dejarlos salir y trabajar en rescatar los sentipensares de las comunidades con los que trabajamos, también es una bandera del movimiento descolonial. ¿Qué dice Jauretche? ¿No? Esto no significa que digamos, todo lo que proviene de Europa, todo lo que proviene de Estados Unidos, debemos desestimarlo, no, sino que es apostar a la diversidad, darle su justo valor, pero estamos en un medio donde, o con patrones que todo lo de afuera es mejor, ¿sí? Son años de estos patrones internalizados, ha costado vidas, ha contado 30.000 desaparecidos, y que son cuestiones políticas instauradas para dominar. ¿Sí? Que decía Jauretche, lo nacional, lo nuestro, es lo universal, pero visto, visto por nosotros. ¿Sí? Bueno, después esto es interesante, todo el recorrido que hacen, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? De este recorrido de diferentes teorías que sustentan, ¿no? Este movimiento de emancipación, desde la teoría de la dependencia hasta los movimientos feministas y descoloniales. Entonces, dice, no solamente tenemos que entender a la filosofía, sino también a la historia, para entender el pasado y el presente, ¿sí? Para construir un pensamiento crítico indoamericano, desde una mirada transdisciplinaria, indisciplinada. Esto es lo que dice Juan Agüero y Silvana Martínez. Bueno, incorporar estudios descoloniales, esto también viene de la epistemología del sur, como esta cuestión crítica a la modernidad, a la colonialidad, ¿no? Superar una visión eurocéntrica del mundo, ¿sí? Y que esta visión eurocéntrica del mundo ha impactado en nuestras subjetividades para colonizar el saber. Por eso mi pregunta era, ¿de dónde, qué modelos de terapia ocupacional, de dónde provienen? ¿Sí? ¿De dónde provienen? Generalmente de Europa y de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, adaptemos, territorialicemos, debatamos, critiquemos, ¿no? Pero desde una construcción de crítica para poder posicionarnos mejor, no denostar, sino integrar, ¿no es cierto? Y también nos colonizan desde una cuestión en el ser ontológico, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que no sea, no adhiera a esta mirada eurocentrista, patriarcal, occidental, es considerado menor, es considerado, sí, o se desvaloriza, ¿no? Entonces, Miñolo habla de una herida colonial que tenemos que cerrar, tratar, no sé si, sí, usarla como motor. Esta trabajadora social, que es latinoamericana, creo que es colombiana o no, disculpen, después les voy a decir de dónde proviene, no me acuerdo, ¿no? Pero trabaja mucho sobre, también vuelve a lo situado y dice,
Situarse significa romper con la matriz de conocimiento del mundo y el complejo de disvalor o inferioridad sobre lo universal, sobre el pensamiento de la modernidad eurocentrista, ¿sí? Nos invita a transitar y conocer el modelo decolonial, ¿no? Y a reconstruir la colonialidad del ser y del saber, ¿sí? Ella como feminista rescata todo lo que es eh, la espiritualidad, el saber ancestral, ¿sí? Me encantó esto porque tiene que ver con el modelo, lo que plantea el modelo Kawa, ¿no? Incorporar la espiritualidad en lo cotidiano, por otros valores en la sociedad, ¿no? De más equidad, más valores más solidarios y de humanidad y de cooperación, y bueno, incorpora todo lo que es la dimensión femenina, ¿no? Rescata el feminismo ancestral y concebir a la tierra, a la relación con la tierra, desde una visión cosmobiocéntrica y pachacéntrica, ¿sí? Entonces, tenemos términos que no tenemos que irnos a Japón ni a Iwama, sino que tenemos términos para empezar a adaptar y justificar la implementación del modelo Río desde nuestro territorio. Bueno, por eso, Kawa también, Iwama también nos invita a decir, bueno, usen sus palabras. Entonces miren lo que es esta visión pachacéntrica, la conexión con la tierra, con el mapu, como dirían los mapuches, o la pacha, ¿no? Entonces necesitamos como, esto es como una punta que estoy empezando a investigar, es como que les tiro estas ideas para empezar y si quieren me piden más biblio, ¿no? Y entonces él dice, usen el río con su lenguaje, interpreten el río y la cosmovisión desde sus territorios. Entonces, él dice, es muy simple, muy sencillo, ¿no? Es un modelo que representa, ¿no? a la vida, ¿no? A la persona inmersa en este entorno, inmerso en el medio ambiente, ¿sí? Como esta relación, ay, si puse una foto, bueno, no me acuerdo, ¿sí? Una foto, este, de la relación o de la persona con este río, ¿no? Este yo está descentralizado, inmerso en el contexto del tiempo y espacio, ¿no? Entonces, junto con los demás componentes, es de un entorno inseparable. No se puede separar a la persona de este entorno. Esto es lo que plantea el modelo Río. Así de sencillo, así de complejo. Es una herramienta que ya sea para evaluar o para intervenir. ¿Sí? Es una herramienta cualitativa, basada en la narrativa del sujeto o de las comunidades. ¿Sí? Está representada, por eso hablamos del modelo semántico modelista, representa, ¿sí? Recorta esta relación que hay entre la persona y el entorno, ¿no? Y que representa la vida, ¿no? Como la metáfora de un río, ¿sí? Y también el desarrollo de y desde terapia ocupacional el desarrollo de las ocupaciones, como lo hace un cauce en un contexto, ¿sí? Eh, desde una mirada oriental, y yo te diría desde una mirada de los pueblos originarios, ¿no? Por eso les invito a leer el libro de Martín Lorenzanz, ¿no? Una unión absoluta a esta trabajadora social, eh, oh, Esperanza, qué lindo nombre, Esperanza Gómez Hernández, ¿no? De La Pacha. Pues vamos a desarrollar esto. No, una unión absoluta, inseparable entre el individuo y su ambiente. Entonces, miren que también trabaja con el paradigma de la complejidad, al contrario, este paradigma de la complejidad que habla Morín, que también es interesante, ¿sí? Pero bueno, no me voy a ir por esto, pero es algo que interesa como esta visión del mundo, ¿no? Entonces, Iwama comparte la visión del mundo complejo, somos islas en un mar del caos, ¿no?
Entonces, es una herramienta para entender los mundos complejos ocupacionales, no un marco de trabajo universal, no es universal, no propone una mirada que se aplica de la misma manera, ¿no? Sino que no tiende a universalizar, sino que invita a crear, a entender, a describir, ¿sí? Acá está, ¿no? Es esto acá les quería mostrar la foto, que les quería decir, bueno, entiende a las personas como un río, a la vida, inmersas en un contexto. Sus elementos, el cauce, el lecho, las piedras, los troncos, ¿sí? Entonces, otra vez, es la metáfora de un río como representación, ¿no? De la vida como, sí, la vida como un río, que puede ser interpretado desde una visión longitudinal, o sea, que nace, este río nace y culmina, ¿sí? Como una trayectoria de vida, o puede ser visto de una corte transversal que podemos interpretar un momento de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, y esto, ¿no? Cómo el contexto influye en el río, y el río, esta relación, interdependencia que no se puede separar, ¿no? Que esto como que lo plantea el modelo de envejecimiento saludable que estábamos viendo, la relación entre la capacidad funcional y el entorno. Es una relación interdependiente, ¿no? Como que se fluyen mutuamente. Dice, lo mismo ocurre en la vida, la relación con los elementos del ambiente, ¿sí? Determinan la forma de vivir, como esto que hablamos, ¿no? La interindividualidad. Entonces, ontológicamente, entendemos, se entiende a la vida, el objetivo es tratar de vivir en armonía, ¿no? Ya sea de manera individual o comunitariamente, ¿no? Y que habla de este equilibrio entre el contexto y la vida, ¿no? También debemos ver esta relación, esta armonía de los elementos que lo componen y también ese flujo, ese flujo vital. Entonces estas son las cosas que tendríamos que observar. El flujo de vida, la energía vital que se ve a través del río y la armonía entre los elementos, ¿sí? ¿Y cuál sería el propósito de terapia ocupacional? Es ayudar a las personas y a las comunidades a ampliar y equilibrar este flujo de vida, ¿sí? Entonces, una armonía, una armonía entre la persona y el contexto estaría relacionado con el bienestar. Mirá lo que dice el envejecimiento saludable también. ¿Cuáles son los componentes del modelo? Las rocas, vieron, se acordaban en la foto anterior, el agua, las paredes, el lecho, los troncos, y su clima serían los espacios entre todos estos elementos. Y él habla de que nosotros tenemos que propiciar a través de nuestras intervenciones que haya que el agua fluya, ¿sí? Que el agua fluya, que la energía vital fluya entre estos elementos, ¿sí? Ahí radica la importancia de la terapia ocupacional. Bueno, esto vimos, un corte transversal, ¿sí? Y un corte longitudinal. Ustedes, para evaluar, aplicar el modelo Río, van a hacer un corte longitudinal de la práctica, ¿sí? De la práctica, cómo nació, cómo fue fluyendo, identificar estos elementos, ¿sí? Los troncos, ¿sí? Serían los recursos y las desventajas a lo largo de toda esta trayectoria de la práctica, de este momento vital, ¿no? Bueno, cómo estaba el agua, cómo si fue cambiando, si fue ustedes van también analizando cómo se disponen los elementos y si fueron cambiando a lo largo de la práctica, a lo largo del viaje en esta práctica, ¿no? Cuáles eran las rocas, ¿sí?
si las rocas siguieron estando, si disminuyeron. Las rocas son los problemas, las dificultades, ¿no? Y los troncos serían los recursos, ya sea personales, ¿sí? Ya sea los recursos propios y desventajas personales, ¿no? Eh, puede ser que estos recursos, estos troncos, dice Iwama, eh, pueden chocar con las piedras, pueden obstruir, ¿no? Este, puede ser también que los recursos o habilidades, que también puede ser características de personalidad, puedan ser estos troncos que ayudaron o que aumentaron la dificultad identificada a través de las rocas, ¿no? Que a veces estos recursos que faltan o recursos que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Habilidades, capacidades, recursos, ya sea económicos, personales, ¿no? Puede ser que un recurso, o sea, que faltó, como la conectividad, puede ser un tronco que obstaculizó una roca evidenciada como las dificultades en que me guste el área, por ejemplo, las dificultades en entender bueno, ¿sí? Entonces, eh, los troncos, bueno, ya ahora vamos a ir cada cosa, ¿se entiende? Pero ustedes van a tener que ver toda esta relación, las paredes y el lecho del río son el contexto físico, social, ¿no? Y que muchas veces como terapistas ocupacionales lo que tenemos que hacer es, muchas veces se engrosa el contexto, ¿sí? Eh, el espesor de las bordes, ¿no? Habla Iwama, acá lo tengo de la charla que nos dio el otro día, ¿no? Eh, uno de los trabajos puede ser disminuir muchas veces el contexto, al estar engrosado, va a dificultar el flujo del agua o el caudal del agua, ¿no? Entonces muchas cosas del contexto, como puede ser la pandemia, cursar la práctica en, en virtualidad, ¿no? Puede ser algo del contexto que influyó mucho en el curso del río. Entonces, puede ser que como intervención podamos disminuir el espesor de los bordes, el tamaño de las piedras, ¿sí? Este, y las rocas, dice Iguama, son las dificultades, circunstancias de la vida y problemas. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué dice que es? Bueno, vamos al agua, ¿no? Es la energía, el flujo vital, ¿sí? Sin el agua no habría río. Entonces, miren cómo estaba su energía, o su corriente al principio de, de la cruzada, ¿sí? Y qué es este flujo de vida para ustedes, ¿no? Esta energía, ¿cómo la definirían? Dice, como entiendan el agua, van a entender su propia vida, ¿tá? Este, bien, entonces, ¿qué vamos a tener que ver? El agua, ¿no? Tiene que ver con el volumen, la velocidad, el curso, la profundidad, ¿eh? Las paredes, es el contexto, ¿sí? Familiar, social, laboral, ¿eh? Y cómo influyó el contexto tiene que ver con las paredes y el río. Si se fue modificando, si se fue, ¿no? Cómo influyó el contexto en el curso de ese flujo vital. ¿Eh? Las rocas, problemas a sortear, ¿sí? Pueden ser de diferentes tamaños, pueden impedir y obstaculizar el flujo del agua, ¿no? Puede ser momentánea, puede ser gradual, como dice, podemos nacer con una, o no, por ejemplo, como una discapacidad, o enfermedades crónicas, o pueden ser transitorias, ¿sí? Esto también nos ayuda a identificar, bueno, entonces, cuáles fueron las rocas, si disminuyeron su tamaño en la cursada, ¿no?
cuáles fueron los troncos, las maderas, ¿no? Todos son cualidades personales y recursos que pueden afectar positivamente o negativamente el flujo vital, ¿sí? Entonces, atributos personales, habilidades, capacidades, recursos no materiales, recursos materiales. Y el espacio, ¿no? El espacio, el Sukima, que habla tanto, que nos muestran cómo es la relación entre los elementos y que fluya esa energía. Son las razones para que mantienen viva la persona y le dan esperanza. ¿Cuáles son sus razones en este área, en el ejercicio del rol? Entonces, es un modelo, ¿sí? El modelo para mí entonces es un modelo, no es un marco de referencia, es un modelo que invita a ver a la persona de una perspectiva holística inseparable del entorno. Entonces, la consigna sería, ¿no? Es muy sencillo, pero que puedan aplicar el modelo Kawa en la próxima cursada, ¿sí? En el próximo teórico, y que pueden hacerlo a través de un dibujo o a través de una construcción tridimensional, utilizando rocas, utilizando piedras, piedras, troncos, por ejemplo, diferentes materiales, ¿no? Entonces el desafío puede ser, yo lo voy a hacer, por ejemplo, las chicas que lo hicieron en el seminario, como Joselina, podría aplicarlo en la forma tridimensional. O sea, lo pueden hacer. O sea, sería una perspectiva horizontal, o sea, una visión, un corte longitudinal, desde que inició hasta que terminó, con todos estos elementos. Les voy a subir una visualización que es de Belén Castelli, para que puedan aplicar el modelo, o sea, esta visualización previa a la construcción o al dibujo, ¿sí? Entonces, primero van a tener que, yo después lo escribo bien, van a tener que, primero la visualización, busquen un momento que estén tranquilos, y que puedan escuchar, internalizar esta visualización, y después con la ayuda del Power, ¿no? Con los elementos, porque es difícil por ahí acordarse de todo, van a analizar y van a aplicar este modelo Kawa en ustedes mismos en la cursada de práctica clínica. Bueno, así que esperemos sus producciones. Muchas gracias.